Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto cuáles van a ser las consecuencias regionales de la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Una elección que, como ya hemos hablado en este programa, ha sido bastante más holgada de lo que se esperaba inicialmente. Los republicanos han ganado la presidencia, han ganado el voto popular, han ganado el Senado y también recientemente se ha confirmado que han ganado la Cámara de Representantes, con lo cual van a tener una fuerza bastante grande. Y durante los siguientes días de su elección, lo que ha hecho Donald Trump es ir confirmando quiénes van a formar parte de su gabinete, y ha dado ya un par de confirmaciones que nos pueden dar algunas luces de cuáles van a ser las relaciones con América Latina. Por ejemplo, la confirmación de Marco Rubio, la primera persona de ascendencia hispana en ser secretario de Estado de los Estados Unidos, con lo cual vamos a tener una relación bastante cercana, seguramente porque Marco Rubio en varias oportunidades ha hablado sobre varios temas importantes para América Latina. Ha hablado sobre México, ha hablado sobre Venezuela, tiene una relación muy cercana con la oposición en Venezuela y con María Corina Machado en específico. Ha hablado también sobre Argentina, ha hablado sobre la presencia iraní en la región. Entonces parece que las relaciones van a ser bastante más cercanas de lo que eran en el gobierno de Joe Biden. Específicamente en el programa vamos a hablar sobre las relaciones con México, con Argentina y con Cuba. Y comencemos primero con México, que es un país muy cercano y con el que seguramente van a tener una relación probablemente accidentada. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dado algunas señales de tranquilidad. No ha sido muy efusiva en su saludo a Donald Trump, pero ha dicho que seguramente tendrán buenas relaciones. Eso es algo que debería al menos buscar el gobierno mexicano, ya que México y Estados Unidos tienen una relación comercial bastante amplia, pero hay varias cosas que podrían ponerse en el camino. Específicamente estamos hablando de las políticas internas del gobierno de Claudia Sheinbaum, que van más o menos en la misma línea que el gobierno de López Obrador, así que tenemos por ahí bastante que analizar para ver cuál va a ser el impacto de este cambio en la presidencia de los Estados Unidos. Y para analizar esa situación nos acompaña desde México el director para América Latina del Atlas Network, Roberto Salinas. Bienvenido, Roberto, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Antes de comenzar a entrar a hablar sobre las relaciones específicas entre Estados Unidos y México y también el impacto que va a tener la elección de Donald Trump en la región, quería preguntarte cuál es tu análisis del resultado electoral, porque a primera vista parecía que iba a ser bastante más cerrado de lo que ha terminado siendo. No, así es, fue una sorpresa para varios. Definitivamente que el hecho que Donald Trump haya ganado 313 votos del colegio electoral, más el voto popular, además también ganaron el Senado, el Partido Republicano, con 53 escaños, y también la Cámara de Representantes, así como también tienen la mayoría de las gubernaturas. Yo no recuerdo haber visto una marea roja, como se le dice allá, porque el rojo ahí en Estados Unidos está identificado con el Partido Republicano, tan contundente. Y creo que en parte podemos retomar la famosa frase de James Carville, uno de los principales asesores de Bill Clinton, cuando decía, es la economía, estúpido. Al final del día no fueron debates identitarios sobre derechos de grupos especiales, o no fueron debates sobre la megalomanía de Donald Trump, no fueron debates sobre asuntos de política internacional. Fue el bolsillo lo que decidió al final del día. Bueno, ese es el análisis que me llevo yo, ¿no? Que el bolsillo al final del día decidió, por ejemplo, todos los llamados swing states, Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Arizona, Nevada, estados que había ganado Joe Biden hace 4 años, todos los swing states se fueron a Donald Trump. Eso fue un resultado sorpresivo. Así que pues entra con un fuertísimo mandato popular. ¿Y tú crees que entonces la economía también explicaría el aumento del voto latino a favor de los republicanos? Porque si bien uno se concentra en los swing states, y eso es un análisis bien importante, el análisis demográfico de los resultados electorales también es interesante, ¿no? Y cuando uno va a estados como Florida, donde la diferencia de votos ha sido mucho más amplia a favor de Donald Trump que a favor de Kamala Harris en Nueva York, por ejemplo, creo que también nos dice algo sobre el voto de ciertos grupos demográficos como pueden ser los latinos. Yo creo que es una gran pregunta y un gran análisis a futuro que se tiene que realizar, porque uno hubiera pensado que el voto latino, sobre todo con estas advertencias de deportaciones masivas de ilegales, etcétera,
de retomar el tema del muro en la frontera de México, etcétera, hubiera llevado a los latinos a votar por la oposición a Trump. Y no es así. Entonces, una hipótesis es, bueno, es que varios ya son de segunda y tercera generación que se han asimilado a la cultura estadounidense y que de hecho ellos mismos en esa propia asimilación a la cultura estadounidense, pues prefieren también mantener su propia identidad, ¿no? El tema de family, church y local community, es decir, la comunidad local, la iglesia y la familia, pues son valores que también han llegado a asimilar y abrazar estas comunidades latinas. Pero es una mera hipótesis. Yo creo que es un tema digno de estudio hacia futuro y los resultados electorales, siendo que los latinos ya son la minoría número uno en Estados Unidos. Y ya llevando, digamos, esta conversación al tema de México, ¿cuál ha sido la reacción de Claudia Sheinbaum frente a la victoria de Donald Trump? ¿Y cuál crees que va a ser su postura frente a este nuevo gobierno de los Estados Unidos? Pues son dos preguntas muy diferentes, porque ya tuvieron una conversación telefónica que fue respetuosa y que fue muy buena y que Sheinbaum dijo que sí, que nos vamos a llevar bien. Pero la verdad yo creo que se avecinan tiempos sumamente llenos de incertidumbre y sumamente complicados para México. De entrada, la designación de Marco Rubio como secretario de Estado, Robert Lighthizer en Comercio. Como bien saben, yo no soy fan de Trump, ni mucho menos, y sobre todo en materia arancelaria. Yo creo que este romance con la palabra aranceles son impuestos. Sí, y si uno le pone impuestos a las importaciones de México, digamos del 20%, no tan solo son violatorias del Tratado de Estados Unidos, México, Canadá, del famoso TEMEC, sino que también, pues simplemente es algo que le va a afectar al consumidor. Va a poder privilegiar a un selecto grupo de productores, pero ahí caemos en el famoso capitalismo de cuates, cosa que supuestamente queremos obviar en esta circunstancia. Entonces, yo creo que también el tema de Marco Rubio, pues la verdad es que yo lo voy a decir muy abiertamente, yo estoy muy contento que ha sido designado Marco Rubio como secretario de Estado, porque es una señal que van a tomar en serio el surgimiento de las autocracias en América Latina. Temas de Venezuela, Cuba, Nicaragua y la incipiente autocracia en México, eso es algo que es inconsistente con la narrativa y con la posición de una persona con Marco Rubio. Entonces me pareció alguien que entiende muy bien la región, que habla perfecto español. Creo que apunta a que América Latina va a dejar de convertirse en la prioridad 1784, o sea, prioridad prácticamente terciaria dentro de la jerarquía de prioridades del Departamento de Estado, y va a tomar un lugar relevante. Eso también puede tener buenas noticias para México, pero ahorita el análisis es pues los perdedores, entre comillas, del triunfo de Trump y de estas designaciones hasta ahorita son China, no sabemos de Rusia, ciertamente Irán, y México se apunta como el gran perdedor, entre comillas, en América Latina. Qué curioso que Ken Salazar, el actual embajador de Joe Biden aquí en México, pues por fin ya dijo lo que tenía que decir desde hace mucho. Yo creo que ha sido uno de los peores embajadores que hemos tenido en México, de Estados Unidos, y eso que ha habido algunos que también son muy cuestionables, pero vaya, por fin llegó a cuestionar de que la política de abrazos no balazos no funciona, y que la política y que López Obrador no le hacía caso, no escuchaba, algo bueno que nosotros aquí en México ya sabíamos. Justamente sobre las declaraciones de Ken Salazar quería preguntarte por qué él aludía un poco a que Estados Unidos ha estado dispuesto a tender la mano a México en la lucha contra el crimen y que el gobierno mexicano se habría negado. ¿Qué tan grave es la situación del crimen y la inseguridad en México y por qué habría, digamos, esta negativa del gobierno de AMLO en su momento de recibir ayuda? La negativa tiene que ver con podría ser el fantasma de Pancho Villa y un machismo de soberanía nacional completamente equivocado, y que en México los mexicanos arreglamos nuestros propios problemas justamente cuando el enfoque debería ser regional. O sea, Eduardo Guerrero, un brillante analista aquí en México, ha dicho en una forma muy contundente: necesitamos un TEMEC
en seguridad en América del Norte, porque también es problema de Estados Unidos. O sea, no es que uno sea culpable y el otro y demás. Vaya, el tema de fentanilo es muy serio y bueno, la transmisión de fentanilo, de cocaína, de metanfetamina de México a Estados Unidos es un problema muy serio. Pero ¿quiénes son los consumidores? Sí, y el tráfico de armas también es algo tremendamente serio. Y Canadá también tiene que ver en esto. Yo creo que un enfoque regional es justamente lo que exige la situación actual para que la seguridad no meramente sea nacional, sino regional, considerando que tenemos cadenas productivas ya tan profundamente integradas dentro de la región. Así que, y bueno, parte de la, digamos, de la enorme terquedad de López Obrador de no considerar ayuda, pues nos recuerda las épocas de Echeverría y de López Portillo y esta posición disque anti Estados Unidos o el antigringuismo. O sea, esta es una gran oportunidad para que Morena y sus aliados y Claudia Sheinbaum se envuelvan dentro de la bandera de la soberanía nacional cuando realmente son problemas que se tienen que solucionar hablando con nuestros vecinos y hablando con nuestras contrapartes. Definitivamente que necesitamos ayuda en regiones que ya están completamente dominadas por el crimen organizado, donde el Estado ha fallado su labor principal de proteger la seguridad del ciudadano y donde uno tiene que soportar y acudir al jefe del crimen organizado en determinadas regiones para que pueda garantizar esa. Es decir, es verdaderamente bizarro lo que estamos viviendo en el colapso de la seguridad y en esta verdaderamente lamentable tesis de abrazos, no balazos para el crimen organizado. Así que yo creo que aquí va a haber. Aquí va a haber también cambios y un panorama de incertidumbre que enfrenta México, porque creo que la señal al mero principio va a ser: tienes que arreglar tu casa. Tu casa está en fuego y tienes que arreglar tu casa. ¿Cómo te podemos ayudar? Decir que no podemos ayudar cuando mi casa está en fuego y el vecino amablemente está ofreciendo ayuda es verdaderamente retrógrada. Sobre todo cuando el tema del narcotráfico y el crimen organizado ya se ha vuelto tan transnacional, ¿no? Y hay un desarrollo de la diplomacia también entre países para lograr encontrar una solución, porque va a ser difícil ver una salida a este problema que afecta a la región sin la colaboración de países como Colombia, Perú, Argentina y Ecuador, por ejemplo, Así también. es. Y justamente Así ya es. vinculado a lo que estamos hablando, quería preguntarte por el tema de la inmigración, que ha sido un tema fundamental en la campaña de Donald Trump. Ha designado como el zar de la frontera a un funcionario que se llama Tom Homan, que ha sido de perfil bastante alto, al menos en las redes sociales y en su, digamos, discusión política. Y quería preguntarte cómo crees que esto puede terminar afectando la relación con México. Pues definitivamente va a ser un tema muy espinoso. Yo tengo posiciones diferentes en materia de inmigración porque varios de los flujos migratorios son consecuencia en buena parte, no en parte total, pero en buena parte de una demanda laboral que existe en los Estados Unidos. Entonces, digamos, yo respeto mucho al economista Kevin Murphy, que ha estudiado este tema a fondo, y él dice: no importa el muro tan grandote y tan fuerte que pongas, de todas maneras van a cruzar, porque existe esa demanda. Existe esa demanda. Hay algunos que están refugiándose, particularmente de Centroamérica, ciertamente de Venezuela, de Colombia, ahora que buscan el refugio en los Estados Unidos por las circunstancias tan adversas que están viviendo sus países. Entonces, nuevamente es un tema de que tenemos demanda laboral por un lado y tenemos desastres económicos al sur de la frontera por el otro. En México la migración es principalmente, en México hasta ahorita, la migración es principalmente dentro de México, es decir, digamos de sur a norte. La gran cantidad de migrantes que hoy transitan no son de origen mexicano. Entonces, digamos, el hecho de stay in Mexico o remain in Mexico, pues es una especie de muro virtual, ¿no? O es una barrera para entrar. Y yo creo que parte de la negociación de los aranceles del 20% y etcétera es el típico art of the deal de Donald Trump. Si yo te amenazo con algo que te va a doler muchísimo, también me va a doler mucho a mí, pero te va a doler más a ti que a mí.
Los dos vamos a perder, pero tú vas a perder más que yo. Y si no quieres perder, ponte buzo, como decimos aquí en México, ponte pilas con el tema de la migración, cosa que lo hizo con López Obrador, ciertamente, ¿no? Por eso han designado a Marcelo Ebrard, que ya tiene experiencia en lidiar con Donald Trump. Pero ese Donald Trump del 2016 al 2020, pues era anti-establishment, era cuestionado, no ganó el voto popular. Esta es una criatura muy diferente que viene pues verdaderamente con un enorme respaldo de la ciudadanía estadounidense. Así que si de la retórica a la realidad realmente hay un curso para estas deportaciones masivas, eso va a causar una enorme crisis en México. Y justamente creo que a pesar del cambio de Donald Trump como candidato, que es verdad, ha sido bastante fuerte desde el 2016 hasta ahora, digamos, la relación que ha tenido con López Obrador también nos puede dar señales de cómo va a ser su relación ahora con Claudia Sheinbaum. Quiero preguntarte sobre eso, pero primero vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y seguimos conversando sobre la situación en los Estados Unidos después de la victoria de Donald Trump y cuáles son los efectos que puede tener en diversos países de la región. Estamos hablando ahora con Roberto Salinas sobre lo que viene pasando en México y cuáles pueden ser los nuevos vínculos de Donald Trump con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Roberto, sobre esto, ¿tú crees que la relación que hubo entre Trump y López Obrador nos puede dar algunas pistas de cómo va a ser la relación ahora con México No. y cómo era esa relación? No, de hecho tenían una buena relación Donald Trump y López Obrador. Ambos tienen una beta profundamente autoritaria. Ambos son anti-establishment. Ambos utilizan la plaza pública para denunciar, para silenciar al disenso. O sea, tienen varias características en común, aunque con tendencias políticas o ideológicas muy diferentes. Sin embargo, yo creo que con Sheinbaum no hay ese bromance, como dicen en inglés, es decir, no hay esa potencial química o hermandad que existía con López Obrador. Y hay varios de los que llamamos los radicales alrededor de Claudia Sheinbaum, pues que están proponiendo cosas como, por ejemplo, la nueva contrarreforma energética en donde pasamos nuevamente a tener el estatismo petrolero o ciertamente el tema de la reforma judicial, que es enormemente preocupante y que ya las calificadoras como Moody's y Fitch, y ahí viene la de Standard & Poor's, ya están poniendo a México prácticamente en el piso de lo que es el grado de inversión, o sea, a punto de perder el grado de inversión, finanzas públicas muy deterioradas, y ahora la propuesta para eliminar todas las instancias autónomas, como la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión de Competencia, etcétera, que había sido un paso muy importante en la dirección correcta y que son violatorias del TEMEC. Yo creo que para México el enfoque en 2025 es primero cómo enfrentar una posible desaceleración de la economía nacional y a la misma vez cómo encaminarnos para que la supuesta revisión del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá en 2026 no vaya a ser una total renegociación, que yo me aventuro a decir que yo creo que sí va a ser una renegociación, en parte por tantas violaciones que ha incurrido México y que Catherine Tai durante Joe Biden pues realmente nunca apretó, nunca apretó el acelerador para poder resolucionar todos estos temas. Así que yo creo que no se avecina la misma química. Claudia Sheinbaum dice que sí, que va a haber una relación muy buena, que somos muy dependientes, es totalmente cierto, pero yo creo que va a estar mucho más espinoso el tema, por el tema de seguridad, por el tema de migración y por el tema de que se están pasando por el arco del triunfo. México se está pasando por el arco del triunfo varias de las disposiciones que ya están claramente explicadas en el TEMEC. Y justamente lo que aludías un poco al gobierno de Joe Biden y su relación con
países como México y en general con América Latina, eso va a dar un cambio radical con la designación de Marco Rubio como en el Departamento de Estado, digamos. ¿Cuál crees tú que van a ser los efectos inmediatos? Porque se ha visto bastante, digamos, esperanza en movimientos opositores como el de Venezuela y Cuba. Pues yo espero que ciertamente exista mano dura. Por ejemplo, me parece inaceptable que Chevron siga operando le siga comprando petróleo a Maduro, ¿no? Me parece inaceptable eso ante el peor fraude electoral que hemos visto probablemente en la historia de la humanidad, además con este descaro autoritario con el que se ha ido en contra incluso de niños y madres que tienen encarcelados y probablemente torturados ahí en el Helicoide. Así que espero que Marco Rubio, espero que esa postura se endurezca. Con Cuba, pues sí, siempre los que ven a Cuba como una señal de independencia y de soberanía y de libertad y etcétera, siempre culpan el tema de que algo pasa mal en Cuba con el embargo. O sea, si se va la luz durante 2 días, ay, es culpa del embargo. Si se están muriendo de hambre, pues es culpa del embargo. Si llueve demasiado y viene un huracán, uy, es culpa del embargo. Todo lo malo es culpa del embargo. Y todo lo demás, bueno, se puede decir que Cuba. Y verdaderamente ya, o sea, se acabó el chiste. Y ojalá sí se pongan con una mano dura para colaborar en el rompimiento de estas autocracias que de por sí pues se han aliado, como bien explica Anne Applebaum en su libro Autocracy Inc. Es parte de un club de Toby, no, ya ni siquiera es de derecha y de izquierda, es un club de los verdaderos one percenters, de los verdaderos 1%, excepto que esta gente vive del esfuerzo de la ciudadanía. O sea, no se ganan la vida trabajando, se ganan la vida como sanguijuelas, ¿sí? Y viven en los mayores lujos mientras el pueblo está muriendo de hambre. Es un cinismo y una afronta a la dignidad humana que creo que alguien como Marco Rubio bien puede encabezar, además que le entiende muy bien a este tema, cosa que en el caso de Joe Biden, la verdad es que le valía, no éramos prioridad. No, correcto. Y además, o sea, no solo ya es el tema de Venezuela y de Cuba, sino también hay otro tema vinculado que creo que Marco Rubio tiene bastante bien descifrado, que es la presencia de grupos iraníes en América Latina. Y quería preguntarte justamente por ese tema, si tú crees que va a ser importante el desarrollo, digamos, de una estrategia de Estados Unidos para tratar de identificar bien cuáles son los intereses que tiene Irán en la región y tratar de combatirlos. Pues definitivamente, porque ahí sí es un tema de seguridad nacional, que es justamente el tema que tiene que abordar un secretario de Estado, ¿no? Entonces yo creo que va a haber mucho mayor esfuerzos de inteligencia en la región para detectar esas influencias, digamos, los rusos con el tema cibernético. El caso de China es extraño porque no le deberíamos decir que no a la inversión productiva. Si quieren fabricar vehículos eléctricos para exportación en América Latina, digamos en el caso de México u otras partes, bueno, pues está muy bien, ¿no? Argentina depende muchísimo de China. Vamos a ver cómo se desarrolla ahora la relación con Milei. Me encanta la idea de que Argentina esté buscando un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Yo creo que sería una camisa de fuerza para cuando los peronistas en algún momento lleguen al poder, que no lo podemos descartar en un futuro, va a ser una importante camisa de fuerza. Pero yo creo que sí va a haber mucho enfoque. No es mi tema realmente, pero vaya, dado el personaje, me atrevo a decir que sí va a haber un esfuerzo mayor en detectar esas influencias en América Latina. La verdad es que ya era hora. Y ya saliéndonos un poco del tema de Estados Unidos y entrando a la situación de México, ya han pasado algunos meses desde que Claudia Sheinbaum es presidente. ¿Cómo evalúas tú lo que viene siendo su gobierno? Pues de mal en peor. Es decir, aquellos que teníamos la esperanza que se iba a moderar, no. Y las decisiones que está tomando son muy similares a las que hubiera tomado López Obrador. Algunos piensan que simplemente sigue obedeciendo órdenes de López Obrador. La designación de la impresentable nueva, la ratificación de la impresentable Rosario Piedra en la Comisión de Derechos Humanos es una muestra muy clara del asunto. Pero hasta ahorita
la reforma energética, la reforma judicial, el supuesto segundo piso de la transformación, pues es un segundo piso que nos va a derrumbar a todos en una crisis muy severa, creo yo. Entonces, algunos piensan, bueno, se estaba esperando a que Donald Trump llegara bueno, que se determinara el curso de las elecciones norteamericanas para definir una posición, pero ahorita está siguiendo un curso similar pues al Titanic, ¿no? Sabemos que se va a hundir y no hay visos de una variación. La promesa del nearshoring, yo creo que ya se esfumó, ya se nos fue. Y al contrario, aquellos que habían apostado por el nearshoring en México están pensándolo dos veces. Elon Musk ya dijo que muy probablemente no se va a hacer la fábrica de Tesla en Nuevo León. México Pacific en Sonora y en Chihuahua, pues siguen adelante, pero vaya, con estas nuevas restricciones y con este regreso al estatismo energético, veo muy difícil cómo se puede estimular la inversión que requiere México para poder prosperar y poder crecer. Y en el presupuesto, pues ya se acabó el dinero. Al rato van a estar pensando, híjole, bueno, vamos a meterle mano a las reservas del Banco de México o vamos a ponerle un gravamen a las remesas y van a caer en esas desesperaciones, ¿no? Y bueno, es gente que piensa que es inmune a la realidad, ¿no? Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado, por ejemplo, es un tipo que, como decimos en México aquí, le vale cacahuate lo que pase, en la medida que él tenga su hueso, ¿no? El rey de las sanguijuelas. Y así como ese hay muchísimos dentro del Senado, dentro de la Cámara Legislativa. Es, es este es, es el regreso a la dictadura perfecta. Hasta ahorita es el regreso a la dictadura perfecta, más perfecta de lo que era en el pasado. Quería preguntarte por ese tema del nearshoring porque lo hemos conversado antes en el programa, pero quería que nos expliques exactamente qué es y digamos, cuál es la magnitud de la oportunidad que podría perder México si es que efectivamente se van esas oportunidades de inversión. Sí, bueno, el nearshoring es el opuesto al offshoring. O sea, hace 20 años era muy común, vámonos offshore, vámonos fuera de la frontera, vámonos a buscar otros lugares donde sea más barato, más competitivo llevar a cabo procesos de manufactura. Después de que Trump le declara la guerra comercial a China y durante el COVID y las políticas de confinamiento, hubo un colapso de las cadenas de suministro a nivel global. El Just in Time desapareció. No sabíamos si podíamos contar con autopartes, con frutas y flores, con vegetales, con toda clase de productos. Entonces empezó un entusiasmo por decir, bueno, pues vamos a relocalizar las inversiones y vamos a profundizar las cadenas de suministro, pero en regiones que estén mucho más cercanas a casa. Y para el caso de Estados Unidos, bueno, pues esa relocalización apunta a que México pues, es el lugar ideal para llevar a cabo esa relocalización. Pero el nearshoring, en ese sentido, empresas que estén buscando relocalizar sus inversiones en territorio cercano a casa, el nearshoring en ese sentido apuntaba a una oportunidad de nuevas inversiones de 50 hasta 80 mil millones de dólares. ¿Sí? La inversión extranjera directa en México ha llegado a su máximo por alrededor de 28 o 30 mil millones de dólares. Aquí estamos hablando de duplicar o hasta triplicar la cantidad de inversión productiva que podría entrar a México, cosa que sí generaría un panorama de abundancia y de prosperidad, no una varita mágica, pero sí un gran paso en la dirección correcta. Pero para eso se necesitan reglas claras para nuestro mundo complicado, certidumbre jurídica, inversión en capital humano, muchísima inversión en infraestructura. Pensábamos que gente como Altagracia Moreno, que está a cargo digamos, de la representación con los empresarios en México, una mujer muy exitosa, muy conocida y connotada, pero hasta ahorita la señal es, no quiero el nearshoring. Esa es la señal que yo me llevo, yo no la quiero. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo lo necesario para que esas golondrinas financieras lleguen a mi jardín de inversión. Y bueno, pues si no se van a México, pues se van a ir a Costa Rica, o se van a ir a Argentina, o se van a ir a Uruguay, o se van a ir a Vietnam, o se van a ir a Vietnam. Ha sido un gran beneficiario. Están haciendo la tarea que se tiene que hacer. Es decir, no se va a dar por la gracia. Y la actitud ha sido,
pues si llega la inversión bien, y pues si no, pues también, pues que vayan donde quieran. Pues no, así no se puede. No, y justamente como dices, otro tema que también hemos conversado en el programa antes que es fundamental es el tema de la certidumbre jurídica, ¿no? Lo que viene ocurriendo en México con una posible reforma judicial también ahuyenta bastante a las inversiones y va a ser un tema complejo a futuro también, como bien dices, de cara a la renegociación del TLC con México y Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos, Roberto. Muchas gracias a ustedes, encantados de participar nuevamente. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación de Argentina, ahora que el nuevo presidente de los Estados Unidos es Donald Trump. Y comentábamos en el bloque pasado que la reacción de Claudia Sheinbaum, presidente de México, no había sido muy efusiva y la reacción del presidente argentino, Javier Milei, ha sido completamente lo contrario, tal vez una de las reacciones más felices y efusivas tras la victoria de Donald Trump. De hecho, ha sido el primer presidente en visitarlo. El día de ayer estuvo en la casa de Donald Trump en Mar-a-Lago, en Florida, y esto creo que habla de una especial relación entre ambos presidentes. Las bases republicanas, en todo caso, están empujando bastante a que tenga Donald Trump una política bastante similar a la de Javier Milei en cuanto a reducción del estado de control de la economía. Así que hay que hablar bastante sobre esto. Argentina ha tratado de tender bastantes puentes con Estados Unidos en los últimos meses, no solo comercial, sino también diplomático. La canciller Diana Mondino fue sacada del gobierno precisamente por haber votado a favor de una resolución en el caso de Cuba y los Estados Unidos, que también creo que es algo que vale la pena hablar. Y para analizar cuál va a ser la nueva relación entre los Estados Unidos y Argentina, nos acompaña desde Corrientes el analista político Alberto Medina. Bienvenido, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, como siempre. Quería comenzar preguntándote por lo que ha pasado ayer. ¿Cómo tomas que Javier Milei haya sido el primer presidente en visitar a Donald Trump luego de su victoria como presidente de los Estados Unidos? Bueno, creo que es una señal que tiene mucho contenido político y me animaría a decir geopolítico, ¿no? Porque más allá de la afinidad personal y de la cercanía que implican algunas ideas compartidas, después si querés profundizamos que seguramente no son todas, lo simbológico es que la Argentina, a través del presidente Javier Milei, se convierte de alguna manera en una referencia territorial en el Cono Sur, porque claramente los otros líderes políticos que están en este momento gobernando, particularmente el caso de Brasil con Lula, no puede ser una referencia para un presidente como Trump, que va a intentar seguramente hacer un recorrido que ideológicamente está en las antípodas de muchos dirigentes políticos latinoamericanos. Entonces es una señal al continente, más allá de la afinidad personal, y es también una señal en términos de políticas públicas, ¿no? Bien decías, la base del Partido Republicano le exige a Trump meterse en esta cuestión de la reducción del gasto público, y hay una señal todavía mucho más potente, en la foto de ayer inclusive, que tiene que ver no solamente con la afinidad con Trump, sino también la afinidad con Elon Musk. Y eso, por supuesto, es un dato que no podemos ignorar, porque claramente eso significa que allí habrá mucho para recortar y mucho para achicar el Estado y para eficientizarlo. El portavoz del gobierno argentino, Adorni, ha dicho que en una conversación telefónica Donald Trump dijo que Javier Milei era su presidente favorito, así que afinidad personal seguramente hay, pero quería preguntarte por el tema ideológico. ¿Qué tan alineados crees que están ideológicamente el gobierno de Javier Milei y lo que será la administración de Donald Trump? Yo identifico por lo menos dos capítulos bien diferentes, ¿no? Uno que tiene que ver con la reducción del Estado, de los impuestos, de un Estado más eficiente, más austero, con un alineamiento más occidental, si se me permite el término, que sería una especie de paradoja que Estados Unidos se ponga más occidental, ¿no? Siendo el símbolo probablemente más importante, pero claro, la historia reciente muestra algunos tropiezos en esa dirección. Y por otro lado, te diría que las contradicciones o los temas en los que probablemente haya menos afinidad tengan que ver con la cuestión del proteccionismo económico, ¿no? Que habrá que ver si el gobierno de Donald Trump ese proteccionismo lo ejecuta efectivamente o lo hace de forma selectiva y no termina siendo en realidad un proteccionismo solamente con China o con algunos bloques que también ejercen proteccionismo con Estados Unidos.
y por ahí va a ir el discurso, en cuyo caso las contradicciones no serán tantas, o si esto va a ser una cosa más general, tal cual se anunció un poco en campaña, ¿no? Pero todos sabemos que una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa es lo que ocurre finalmente en la acción política. Eso es un gran signo de interrogación. Tenemos el antecedente de Trump gobernando en el ciclo anterior. No tenemos la visión de cómo va a gobernar ahora con las cámaras de representantes y el Senado más cercanos a su visión, ¿no? Pero, ¿cuál crees que será, digamos, la transformación de las relaciones entre Argentina y Estados Unidos ahora que tenemos, digamos, hay un gobierno más libertario, en todo caso, en Argentina respecto a lo que había antes? Yo creo que básicamente se va a traducir en lo geopolítico y en la relación con los organismos multilaterales, que Argentina necesita ese respaldo. Creo que también se va a traducir en lo geopolítico en cuanto a esta alianza entre Estados Unidos, Israel y Argentina, que ha sido explicitada por el presidente Milei y que me parece que va a tomar mucha más fuerza. Se empieza a ver en las votaciones en Naciones Unidas. Bien contabas lo que sucedió hace algunas semanas atrás con la ex canciller Mondino y lo que significó para Javier Milei decir, bueno, la línea que nosotros pretendemos seguir es esta. Eso me parece que va a estar mucho más claro. Después veremos si eso no se traduce inclusive en una visita de Trump a Argentina. Yo descuento que eso va a ocurrir en algún momento, no sé si del 2025, pero probablemente pronto, también para enviarle una señal al continente, ¿no? Habida cuenta que se aproximan elecciones importantes en América Latina y mostrar probablemente ese nivel de cercanía y afinidad va a ser como un mensaje político muy claro. ¿Cómo se va a traducir eso en términos de inversiones o en términos de apoyo económico? Si lo hubiera, no lo sé. Eso va a depender de otros factores. Habrá que ver cómo inicia el periodo Trump de gobierno. Pareciera que su foco va a estar puesto en cuestiones más vinculadas a la geopolítica y no solamente a la economía, más vinculadas a los conflictos internacionales que hoy están en Medio Oriente, en Rusia y Ucrania, y otros que están muy latentes, como el caso de Venezuela en América Latina. Y creo que una vez que eso empiece a configurarse, tendremos seguramente una señal más concreta, más que estas percepciones que todavía son gestuales. Pero no es un tema menor que se hayan encontrado, no es un tema casual, ni mucho menos. No es que fue una visita absolutamente inofensiva, sino que creo que tenía una intencionalidad de enviar una señal a todo el continente. Y justamente sobre el tema geopolítico me gustaría hablarte porque Donald Trump en su primer gobierno, digamos, tenía dos enemigos bastante claros. Por un lado Rusia y, digamos, en el tema más comercial tal vez, China. China es un país que ha avanzado bastante en América Latina, ha avanzado bastante en Perú y tenía relaciones bastante cercanas con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, con los gobiernos peronistas. ¿Tú crees que vamos a ver un alineamiento, digamos, tal vez más claro de Argentina y de ciertos países de América Latina al bloque occidental? ¿O la presencia de China todavía se va a mantener fuertemente en Argentina? Bueno, ahí hay una cuestión de continuidad jurídica del Estado, ¿no? Ni es tan fácil desarmar, ni es tan fácil culminar acuerdos que ponen a China con alguna posición relativa importante en América Latina, sobre todo por la cuestión comercial, ¿no? Más que por la geopolítica. Lo que pasa es que en el caso de China se mezclan estas dos cuestiones porque las empresas chinas son empresas estatales. La mayoría de las inversiones chinas en América Latina no tienen que ver con empresas privadas chinas, sino en todo caso con empresas que tienen una vinculación con el gobierno chino muy fuerte. Entonces, lo que nosotros le llamamos inversiones de China en América Latina tienen que ver básicamente con el Estado chino y no con empresas independientes, distinto de lo que ocurre en la economía occidental, donde las empresas no tienen que ver con el gobierno, ni mucho menos son propiedad del Estado. Entonces, ahí se complica un poco más la escenografía. No obstante eso, me parece que lo que sí va a haber, y creo que Trump va a ser una pieza clave en eso, es ponerle límites, delimitar hasta dónde y cuán profunda esa relación, y seguramente habrá una tensión ahí en Argentina entre el discurso de Javier Milei y la acción cotidiana en temas más específicos, ¿no? Lo que no tengo dudas es que el rumbo, la hoja de ruta, va a ser en la dirección de frenar el avance de China, aunque fuera sutilmente, y evitar por lo menos que siga avanzando esa dinámica que durante muchos años, muchas décadas en América Latina fue una especie de denominador común, ¿no? Que China era la aliada de muchos dictadores suelos, de muchos personajes políticos que simpatizaban
con esa idea y además que confrontaban con Estados Unidos y con Occidente y la usaban a China como la mejor herramienta económica y política para confrontar, un poco emulando lo que fue la época de la Guerra Fría, ahora ya con esta versión más económica y menos militar, ¿no? Y creo que más allá de la designación, más allá de la relación personal que hay entre Javier Milei y Donald Trump, una señal importante también es la designación de Marco Rubio como secretario de Estado en los Estados Unidos. Quería preguntarte cuál es el impacto que crees que puede tener esta designación en América Latina y en Argentina también. Mira, yo creo que tiene mucho significado por varias razones. La primera es porque Marco Rubio es un personaje que viene de la política ya hace algún tiempo, con una impronta propia, intentando marcar su estilo. Por supuesto que es un latino en el sentido americano de la palabra, digamos, y eso por supuesto que genera alguna expectativa mayor. Y además, hay que decirlo con todas las letras, Marco Rubio es un personaje que puede aspirar en el futuro a ser un actor central en la política americana, habida cuenta de que Donald Trump no puede reelegirse. Entonces, creo que ahí también tenemos un escenario muy interesante para visualizar su accionar, y hay mucha expectativa en que eso va a pasar. Marco Rubio ha expresado públicamente su afinidad con Javier Milei también en términos de sus prácticas políticas, y eso me parece que también va a ser una señal. Es más, creo que es más probable que Marco Rubio visite la Argentina en el corto plazo, enviando una señal en esta dirección, que el mismísimo Trump aparezca en territorio local. Lo que pasa es que en un mundo en el que la política está repleta de signos, de símbolos, tanto la designación de Marco Rubio como el alineamiento con Javier Milei también es una señal hacia adentro de Estados Unidos, no solamente hacia afuera. Porque ¿qué es lo que quería preguntarte, digamos, ya saliendo del panorama un poco tal vez internacional, pero no del todo, ¿cuál crees que es el impacto que ha tenido en la política interna en Argentina, no solo la victoria de Donald Trump, sino la cercanía de Javier Milei a él? ¿Tú crees que va a tener, digamos, alguna consecuencia importante? A ver, en términos políticos termina de ordenar el tablero argentino. No es ninguna revelación que Argentina vive una grieta hace mucho tiempo entre dos bandos, que los podríamos, digamos, simplificar diciendo que es una especie de centro-derecha y una centro-izquierda, que va tomando distintos formatos. Esto termina de enderezar un poco y clarificar el mapa, inclusive hasta te diría yo en algún punto está en exceso, digamos, porque muestra como que tenés un presidente de la nación que tiene apoyo popular, que más de la mitad de la ciudadanía lo acompaña en sus políticas públicas, hay expectativas económicas de corto plazo positivas. La llegada de Trump al poder en Estados Unidos refuerza esa idea de que Argentina va en ese rumbo y que va a tener acompañamiento en ese rumbo, y eso por supuesto genera cierto entusiasmo. Pero no hay que olvidar nunca que Argentina es uno de los países de América Latina más anti-norteamericanos, que tiene mucho que ver con la historia propia de Argentina, que hay que recordar el tema Malvinas, obviamente el tema de las dictaduras de los 70, esos son todos aspectos que han contribuido mucho a distanciar a América Latina de Estados Unidos, y ese resabio en Argentina todavía está vigente, porque hay otros condimentos allí que nunca jugaron muy a favor. Bueno, ha pasado el tiempo, es otra generación, empieza a mirarse las cosas de otra manera, y con un presidente popular que dice que el alineamiento tiene que ser en esa dirección, se van ablandando, digamos, esas distancias que en algún momento eran demasiado grandes y que hoy, por supuesto, se achicaron. Y la sensación de que el poderoso Estados Unidos, el primer país del mundo, la primera potencia económica y militar del planeta, puede acompañar políticamente la situación de Argentina, es, por supuesto, para muchos, no para todos, una buena noticia en términos de las expectativas, ¿no? Y creo que sí, algo queda claro después de los últimos días es que, digamos, la relación de Argentina con los Estados Unidos va a ser más cercana de lo que ha sido al menos en los últimos años, y también que América Latina va a tener un rol importante en la región, y también para el gobierno de los Estados Unidos con designaciones como la de Marco Rubio, que creo que nos va a dar bastante para analizar en el futuro. Muchas gracias por acompañarnos, Alberto. A ustedes por la oportunidad. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta
y vamos a seguir analizando cuál va a ser el impacto internacional de la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y específicamente en América Latina. Ya hemos hablado de la situación de México, de Argentina y ahora nos toca hablar de Cuba, una situación particularmente cercana porque las relaciones entre ambos países han sido bastante accidentadas y han cambiado más o menos de acuerdo a quién ha estado en la presidencia de los Estados Unidos. Por otro lado, más allá de la personalidad de Donald Trump y la imagen y política que tenga él, importante también destacar la designación de Marco Rubio como secretario de Estado de los Estados Unidos. Es la primera persona de ascendencia hispana que ocupa este rol y además es hijo de inmigrantes cubanos, con lo cual seguramente tendrá una postura bastante interesante que además ha generado una reacción de bastante esperanza, no solo en la oposición en Cuba, sino también en otros países como en Venezuela. Para hablar sobre este tema nos acompaña Pedro Rodríguez, que es director para la Fundación de Derechos Humanos en Cuba. Bienvenido, Pedro. Buenas tardes. Quería comenzar preguntándote, ¿cuál es la situación actual que hay en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba? La relación actual es pésima. Aun cuando el gobierno de Biden ha sido muy condescendiente tratando de apaciguar las cosas, el gobierno de Cuba sigue realizando actos de violencia, de golpes, de cárcel, ante cualquier vestigio de protesta. Por lo tanto, no veo nada nuevo en la relación. Tampoco el gobierno cubano ha querido admitir que los problemas económicos que tienen no se deben al bloqueo, sino al bloqueo interno que ellos tienen allá. Básicamente esa es la situación. Seguimos igual. Bueno, y la política de Joe Biden en general y de su administración con respecto a América Latina ha tenido varias fallas. Yo creo que dos casos bastante especiales son precisamente Cuba y Venezuela, pero quería preguntarle ahora con este cambio de gobierno sobre Donald Trump, ¿cuál cree que van a ser las relaciones o el acercamiento de este nuevo gobierno hacia las relaciones con Cuba? Bueno, no creo que vayan a ser muy buenas. Número uno, el secretario de Estado, Marco Rubio, es una persona que ha sufrido en carne propia todo este problema de Cuba, pero conoce muy bien cómo Cuba se ha portado a través de los últimos 65 años. Por otro lado, Marco fue también concejal desde que era muy joven, fue representante estatal y tuvo una gran enlace con los países de Latinoamérica y conoce muy bien a los países de Latinoamérica. Yo creo que la próxima administración estará buscando alianzas en el continente que serán beneficiosas a la larga y también para enfrentarse a Cuba. Necesita alianzas de nuestro patio, ¿no? de los latinoamericanos. Así que eso yo creo que va a tener un buen resultado a la larga. ¿Y cómo cree que ha caído, digamos, esta asignación de Marco Rubio y la victoria de Donald Trump, ya no con el régimen de Cuba, sino con los ciudadanos cubanos? No, los ciudadanos cubanos no tienen problema. Ellos están, con las noticias que yo tengo de Cuba, que eso lo hago a diario, ese es mi trabajo, están muy contentos de que Marco Rubio haya sido seleccionado como secretario de Estado. Y es más, están contentos porque creen que se le va a poner difícil la cosa al gobierno cubano. ¿Y usted está de acuerdo que una designación de Marco Rubio podría significar que se ajuste un poco más, digamos, al régimen de Cuba? No lo creo. Que se ajuste más al régimen. No, yo creo que el régimen va a tener un problema serio porque se le están agotando los recursos. Ya ellos no tienen, es un gobierno incapaz, una crisis económica gigantesca, una corrupción política, ya que ellos no aguantan mucho más. Y eso está en manos del pueblo cubano, no en el diferendo de Estados Unidos y Cuba, sino el diferendo entre Cuba y la población de Cuba. Ahí es donde está la cosa.
Perfecto. Que yo quería preguntarle, ya vinculado a las relaciones de Estados Unidos y a los resultados electorales, porque un dato que ha sorprendido a varios analistas es ver la cantidad del voto latino a favor de Donald Trump, especialmente en lugares como Florida, donde hay una población cubana tan amplia. ¿Por qué crees que tantas personas que han escapado de Cuba hacia Estados Unidos han terminado votando por el candidato republicano? Porque precisamente ellos comprenden de que Trump es una persona que está totalmente en contra de un sistema socialista y ven una esperanza en eso. Pero claro, el que llegó hace un año, 2, 3, no puede votar aquí todavía, tiene que ser ciudadano primero. Pero, por ejemplo, la Florida es curioso, el condado Miami-Dade, que ahí donde vivimos nosotros, votó republicano completamente. Eso hacía años que no pasaba. Los indios americanos, los indígenas, las tribus Navajo, Sioux, Cheyenne, Apache, todo el mundo votó por mayoría a Trump. A Trump y a los representantes y senadores. Es curiosísimo, ¿no? Ha sido un movimiento que ha demostrado de que el pueblo americano no quiere continuar con esas doctrinas socialistas y estúpidas que están arruinando el país. Correcto, y me gustaría hablar un poco sobre el tema de los derechos humanos en Cuba, que entiendo es un tema en el que usted trabaja bastante, porque digamos, la situación en la región parece tener todos los ojos puestos en lo que viene ocurriendo en Venezuela, pero Cuba viene sufriendo esta situación desde hace ya varias décadas. Si nos pudiera hablar un poco sobre cuál es la situación que vive en estos momentos Cuba con respecto a los derechos humanos. Bueno, eso sigue de mal en peor. Por ejemplo, Cuba ha sufrido en los últimos meses apagones de fallas eléctricas por falta de combustible o por reparaciones a las plantas que llevan 60 años ahí y nunca las reparan. Ellos creen que eso dura toda la vida ahí sin hacerle nada. Luego tienes los 2 huracanes, que ha sido horrible. Han habido más de 12.000 viviendas destruidas o semi-destruidas. El gobierno no tiene con qué arreglar eso. Inclusive ahora le están vendiendo el cemento, las tejas, etcétera, a la gente. En lugar de donársela, se la están vendiendo. Y ellos viven de eso, de la donación y la solidaridad. Y mándame esto, mándame comida, mándame. Pero es increíble. Cuba es un país que puede producir el 90% de las cosas si tuviera un sistema económico capitalista, vamos a ponerlo así. Y no lo hacen, no lo hacen. Ellos prefieren que la gente se muera de hambre allí. Eso sí, para represión siempre hay tiempo para reprimir a la gente. Uno de los argumentos que usa el régimen de Cuba, digamos, en las últimas décadas para justificar la crisis económica que vive Cuba es el embargo de los Estados Unidos. ¿Cuál es su postura respecto a ese tema? Eso es totalmente falso. El embargo, si estudias la historia, el embargo fue por las confiscaciones que hicieron a todas las empresas americanas sin compensación. Y entonces el gobierno americano dijo, bueno, pues no te vamos a hacer negocio contigo y ya. Pero Cuba puede hacer negocio con cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que el sistema controlado, fiscalizado, no permite desarrollo. Si usted pone un negocio en Cuba y le va bien, ya entonces tiene problemas con el gobierno. Y si quiere poner una sucursal o poner una cadena de una franquicia de restaurantes, lo que sea, eso no lo permiten. Entonces, ¿cómo tú vas a desarrollar un país que está todo controlado por el gobierno? Los campesinos tienen que vender la producción al gobierno. Las lecherías le tienen que vender la leche al gobierno. Eso así no puede funcionar nunca. Es imposible. Correcto, y tal vez una de las razones por las cuales se puede explicar en gran medida el voto latino y especialmente cubano en Estados Unidos de Donald Trump es precisamente la campaña del Partido Demócrata de Kamala Harris a favor de medidas socialistas como por ejemplo el control de precios, que creo que es un tema que nos va a dar para discutir largo. Muchas gracias por acompañarnos, don Pedro.
No, un placer, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos con la parte final del programa, con las conclusiones. Y el programa se ha tratado básicamente de tratar de entender cuáles van a ser los efectos del gobierno de Donald Trump en la región, en países bastante específicos, bastante importantes para entender más o menos cuál va a ser la dirección. Estamos hablando de México, estamos hablando de Argentina y estamos hablando de Cuba. Hablamos bastante sobre México principalmente porque Estados Unidos es su principal socio comercial y también porque ahí va a haber una relación interesante entre la nueva presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Una relación que tal vez, como nos dijo nuestro invitado Roberto Salinas, no va a ser tan buena como la que tenía con López Obrador, y eso podría tener impacto en varias situaciones. No solo la económica, estamos hablando también de cómo va a ser la política migratoria de Estados Unidos en la frontera, y también podemos hablar del tema judicial, algo que no logramos ver a fondo, pero que también va a tener un efecto en las inversiones. Como podemos recordar, Claudia Sheinbaum y su gobierno están tratando de emprender una reforma judicial que podría ser muy perjudicial en términos económicos y en términos democráticos para ese país. Por otro lado, también hemos hablado de la situación de Argentina, el polo opuesto de lo que viene ocurriendo en México. El gobierno de Javier Milei ha recibido muy entusiasta la noticia de la nueva administración de Donald Trump y es más, ha sido el primer presidente en visitar Mar-a-Lago para tener una conversación ya personal con el presidente republicano, con lo cual habla de una relación cercana. Más allá de la relación personal que puedan tener, también Argentina viene ya desde hace algunos años tratando de acercarse a través de la posibilidad de un TLC con Estados Unidos, también con una serie de compras militares bastante importantes que se han dado en los últimos meses, lo cual nos habla de una relación cercana y también un tema importante que impacta a la relación de México, Argentina y también de Cuba, de la que hemos hablado, la designación de Marco Rubio como secretario de Estado de los Estados Unidos, una designación que ha sido bastante bien recibida por los cubanos, no tanto por el régimen de Cuba como hemos podido conversar, y otro país que también se nos escapa pero que deberíamos hablar bastante es Venezuela. Marco Rubio podría tener un rol fundamental en lo que es la situación de la oposición en Venezuela y Estados Unidos podría tener un rol fundamental en lo que será posiblemente la transición de gobierno que se va a dar en enero, en la que debería tomar el mando Edmundo González, presidente electo por una mayoría abrumadora de Venezuela. Así que vamos a tener próximas noticias sobre este tema. La relación en Estados Unidos con la región va a ser bastante importante y por sus designaciones parece que América Latina va a tener un rol mucho más importante en el gobierno de Donald Trump de lo que lo tuvo en el gobierno demócrata de Joe Biden. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.